Y por fin llegó a casa Wild God, el 18º álbum de Nick Cave and the Backseats. Y aquí lo revisamos. Y antes de comenzar el episodio de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que puedas darle me gusta, puedas revisar los episodios anteriores y si te han gustado, que puedas compartirlos. Ok, comencemos. Nick Cave debe ser de las últimas leyendas del rock que aún están con vida. Sin ánimo a equivocarme, Nick Cave es una especie de deidad, ¿no? De un semidios. Tuve la oportunidad de ver a Nick Cave por primera vez en Santiago de Chile, en su concierto del 5 de octubre del año 2018, cuando estaba de gira con su álbum Skeleton Tree. Y apenas salió Nick al escenario, de verdad fue una experiencia alucinante, fantástica. Jamás he experimentado esto con ningún otro artista o músico que he visto en vivo. El sentir de que estaba en la presencia de un semidios, una deidad. Recuerdo que cuando llegué al departamento que habíamos alquilado en Santiago con mi esposa, bueno, lo primero que atiné a decirle, le dije: hija, he visto a Dios. La música de Nick Cave and the Backseats ha pasado por diferentes etapas. Desde sus orígenes con su primer álbum, From Hell to Eternity, de 1984, donde presentaron un singular híbrido de rock gótico con folk, con americana, hasta con country, hasta llegar a nuestros tiempos, con su trilogía elegíaca, Push the Sky Away, ¿no? Un álbum sombrío del año 2013, prosiguiendo con el sentido y penoso Skeleton Tree. Gran parte de este álbum creado tras la muerte de su hijo Arthur. Y finalmente, con atmósferas, si bien melancólicas, pero más rozando con el ambient y con lo etéreo, Ghosting, ¿no? Del año 2019. Recordemos también que durante esta etapa, Nick tuvo el fallecimiento también de uno de los integrantes de los Backseats, su teclista Conway Savage. También en el año 2022 experimentó la muerte de su hijo mayor, de Jethro. Y hace poco, ¿no?, también la partida de su ex compañera y también colaboradora en la primera etapa con los Backseats. Annie también dedica uno de los temas de Wild God, ¿no? ¿Qué podía seguir, pues? Tras una serie de muertes, de fallecimientos, de dolor, de pena, de duelo, pues la redención. Y eso creo que es Wild God, un disco que transmite esa redención, esa esperanza que ha hallado Nick Cave tras la devastación de la pérdida de seres queridos. Y el título de este episodio puede parecer para algunos paradójico o redundante, ¿no? Más que todo redundante, creo que es la palabra, ¿no? Hablar de alegría y hablar de gozo a la vez no es la misma cosa, pues no es lo mismo. El gozo es la alegría plena, al máximo, al tope. Pero esta se logra, bueno, en el cristianismo, a través de sentir la influencia del Espíritu Santo. Y si bien Nick él se confiesa que no es un creyente, pero mucha de su narrativa se basa o tiene influencia en los textos sagrados, la Biblia. Él trata de interpretarlos y darle una narrativa surrealista, ¿no?, sobre todo en sus orígenes, ¿no? Pero es algo que siempre ha estado presente en la narrativa de Nick Cave. Y en este álbum, en alguno de los temas, él menciona esto, ¿no?, de sentir la llama, de nacer de nuevo, de la renovación, de la esperanza, ¿no?, de haber hallado el gozo tras el duelo, ¿no? En una de las entrevistas, Nick Cave, él manifiesta que la devastación, las aflicciones, las penas, los tormentos, es parte del crecimiento para que el ser humano pueda llegar a ser una persona completa, ¿no?, una persona transformada.
En varios pasajes de las líricas de Wild God habla justamente de esto, ¿no? De esta renovación, de este renacer espiritual. Y resulta que un agnóstico no hable de estos temas, de profunda fe, espiritualidad, ¿no? Pero es algo que siempre Nick ha transmitido, sobre todo creo que de su álbum The Movement Call. Para este disco retorna el baterista Thomas Whiteder, quien fue parte de las primeras formaciones de Nick Cave, ¿no? A partir del tercer álbum acompañó con los Backseats. Para este disco sigue siendo su brazo derecho Warren Ellis. También está Gene Sclavinus, George Bexica, Martin Casey toca el bajo en varios temas, y también reclutan al bajista de Radiohead, a Colin Greenwood, quien ahora está de gira con los Backseats, ¿no? por cuestiones de salud del bajista clásico Martin Casey. El álbum fue grabado entre Londres y Provenza, en Francia. El disco fue mezclado por David Friedman, quien también trabajó con los Flaming Lips. Y Nick cuenta que este productor, a diferencia de otros, lo que hizo fue mezclar los sintetizadores, las voces, los coros gospel, todo de manera cruda y sin mucho proceso, directo vamos a decirle, directo a que salga el sonido. Causó de que se logre una sonoridad de impacto inmediato. Y eso se puede percibir en el primer tema, ¿no? En Song of the Lake. De frente el sonido nos golpea, ¿no? Ese sintetizador intenso que nos va elevando, y ese coro gospel que nos atrapa y nos envuelve y nos eleva el espíritu, ¿no? Pero sin mucho retoque, sin mucho proceso, un sonido un poco áspero, podríamos decir, pero muy directo, muy visceral y muy sentido también, ¿no? Porque llega a conmover ese sonido. Y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes del disco, ¿no? Que es un sonido directo, ¿no? Un sonido contundente, ¿no? A pesar de su melancolía por ratos, de sus ratos sombríos, pero transmite esa fuerza redentora, esa euforia, un sonido directo que apunta hacia nuestras emociones, que no es para nada complejo, como quizás algunos pasajes del Ghosting, ¿no? O algunos del Push the Sky Away. Un sonido directo, ¿no? Directo a la yugular, como se dice, en este caso a nuestro corazón. Es pues un sonido, creo que apela o prioriza la emoción más que la elegancia. En el Skeleton Tree podemos sentir un sonido elegante, pulcro, pero también muy penoso, adolorido, ¿no? Pero acá no hay elegancia, pero sí hay una emoción que te redime, que te eleva. Y puede parecer paradójico que hablamos de que este es un disco religioso, sobre todo si vemos que hay pasajes que resalta la incredulidad del ser humano, pero a la vez la necesidad de creer en alguien o de hallar respuestas a sus preguntas o a sus plegarias que quiere Nick y sus malas semillas transmitirnos. Wild God retoma algo del legado del majestuoso álbum doble About All Blues, The Lord of Orpheus, justamente un álbum que recala sus bases en la música gospel, ¿no? De una manera eufórica en ese episodio de la música de Nick Cave. Para Wild God, el gospel no es tan eufórico como el disco que estaba mencionando, pero sí le otorga a la lírica y a la emoción que transmite la música de Nick
ese aire redentor, ese aire religioso, espiritual, esa transmisión de esperanza que un feligrés puede sentir al ir a su rito religioso. Y los coros gospel son justamente parte fundamental de este disco. Está poblado a lo largo del álbum. Esa ambientación gospel, esa ambientación melancólica, nostálgica, pero a la vez reconfortante, ¿no? Hace que este disco pueda resultar como una especie de bálsamo sanador. Alguien le mencionó a Nick Cave en una preguntas y respuestas que hicieron en la presentación del disco, de que este era como una especie de sentir un abrazo cálido de otra persona. Eso representaba para escucha el álbum de Nick Cave. También por momentos hay estallidos de euforia, una convivencia entre la euforia y la vulnerabilidad. Hay también ambientaciones que colindan con lo cinematográfico. Parece piezas listas para un final épico de la película, para que aparezcan ya los créditos. También por ratos tiene toques confesionales, toques muy íntimos de Nick. Es un disco con fuerte carga emocional, por momentos sobrecogedor, por momentos de romanticismo, por momentos impresionistas, por momentos sinfónicos, espaciales, cósmicos. Sobre el álbum, Nick ha dicho que es un disco edificante, un disco sobre todo alegre. Pero ¿cómo podemos hallar alegría en medio de la pena, después del dolor, después del sufrimiento? No, eso es lo que dice Nick Cave, en que consiste el gozo o la verdadera felicidad, en poder, a pesar de la tragedia, apreciar que el mundo es bello, que es un buen lugar donde vivir, ¿no? El mismo Nick lo confiesa, ¿no? Que toda esta devastación por la que pasó por la muerte de sus dos hijos le ayudó finalmente a sentirse completo como persona, como ser humano, y que eso nos hará ver al mundo como un lugar bello y único. Nick ha dicho que no quiere ser un profeta de la fatalidad, pero la devastación hace hacer a una persona completa. Y algún día el ser humano tendrá que enfrentar esa devastación, esas aflicciones, esas penurias, ¿no? Para que pueda cumplir su propósito y llegar a ser realmente una persona completa. Él confiesa, fue necesario o fue algo que faltó en su vida pasar por una devastación para que pueda apreciar la vida misma y la bondad de las personas. El primer tema, Son of Dalek, busca conmovernos de inmediato, desde el arranque. Pareciera que es como el cierre de una obra, ¿no? De una obra cinematográfica. Hemos visto melancolía, hemos visto pena, hemos visto pesares, pero que finalmente las cosas salen bien y termina la película con los créditos. Una sensación similar me causa el tema que abre el Wild God. Sobre todo la sonoridad de un sintetizador algo saturado, pero de un sonido intenso que llega a conmover. Y ese coro gospel que te da ese toque espiritual y de elevación. Una ambientación que apela a la nostalgia, a la evocación, por ratos también a la euforia, y que contiene cierta sonoridad orquestal. El segundo tema, el que da título al álbum, Wild God, podría ser que Nick se esté refiriendo a él, ¿no? Como este personaje que busca hallarse, encontrarse consigo mismo. Porque por ratos habla de una persona de cabello largo, fumaba, bueno,
sé si es una referencia a él mismo. Si bien él le ha dicho que no tiene ni una conexión con cosas anteriores que ha hecho, pero a la sonoridad de las guitarras y ese ambiente sombrío me transporta al tema Jubilee Street. Y para colmo, en la letra menciona también de un hombre que fue a Jubilee Street. Entonces hay una conexión y la sonoridad es muy parecida en el comienzo de esta canción. Pero es un temazo que con el transcurso va insertándose cierta sonoridad que le da su esplendor y su magia. Y nuevamente ese coro gospel que hace, ¿verdad?, nos penetra a cada una de las fibras de nuestro cuerpo. Porque estos coros gospel adquieren rasgos etéreos y poco a poco se van elevando y alzando y adquiriendo dimensiones volátiles. Yo creo que lleva a la cúspide en la parte en que Nick y el coro canta If you're feeling lonely, if you're feeling blue, es decir, si tú te sientes solo, si tú te sientes triste, y después dice, y no sabes qué hacer, bring your spirit down, trae abajo tu espíritu. No es de que nos deprimamos, sino es que yo quiero entender que nos está diciendo, a pesar de todo lo que tienes que hacer, es humilde para aceptar que ese es el destino y que finalmente tienes que superar. Viene todo esto, sé humilde. Bring your spirit down. Esa parte me parece épica, ¿verdad? Es un estallido y es un éxtasis religioso, ¿verdad?, esta parte. La canción favorita de Nick para el álbum es Frogs. Y dicen que esta primero hicieron la parte musical. En una canción que no tenía letra. Hicieron toda la instrumentación con Warren Ellis. Y de pronto Nick comenzó a improvisar. Comenzó a evocar el relato de Caín y Abel y trasladarlo hasta una especie de redención y rescate de la tragedia y de la maldad. Porque en este tema él hace referencia, habla del domingo por la mañana, habla de un domingo de lluvia, habla del agua como un elemento purificador y redentor, y que lo regresa y le da vida. Y esto tiene que ver, creo, con bastantes aspectos religiosos. El domingo muchas veces mucha gente va a congregar a la iglesia, muchas veces el domingo es la gente donde se siente redentor, se siente, perdón, redimida, y es una especie de sanación y renovación tras las maldades que hace durante la semana. Ahora, la musicalidad de Frogs, el inicio casi hasta la mitad, somos hipnotizados y capturados por una especie de cajita musical, de estas que tenían su bailarina, que va yendo de manera cíclica y aunándose con sintetizadores que emula como una especie de sirena, de alarma, ¿no? Un sonido entre mágico y a la vez de peligro, de cuidado, de alerta, y marcha de manera hipnótica. Y también, ¿por qué menciono esto de la religiosidad y de poder ir a la iglesia? Porque habla también de ir de la mano con alguien ese domingo por la mañana y estrechar su mano. Y que finalmente, luego que pasa todas estas experiencias, en la parte final se escucha que él exclama con mucho desgarro, kill me, kill me, kill me. O sea, asesínenme, mátenme. Pero no porque quiera acabar con su vida, sino que él siente que finalmente ya su propósito fue cumplido. O sea, ya al sentir gozo, al sentir redención, él está tranquilo con morir. Esa es la interpretación que yo le doy a la parte final de Frogs. Y también me conmueve cuando él dice kill me, kill me, kill me, pero es un kill me no de pena, sino de que ya soy feliz y ahora sí puedo morir. En Frogs podemos escuchar también más coros gospel. No le digo que esta obra está poblada de coros gospel, pero que no llegan a saturar ni llegan a cansar. Siempre más bien nos llegan a emocionar cada vez más.
sobre sonoridades de ciertos rasgos sinfónicos. Joy era el tema que inicialmente iba a ser el título del disco, ¿no? Y creo que describía mejor este álbum. Es una especie de elegía entre la resignación y la redención, donde más coros eclesiásticos nos quieren dar como una especie de antídoto ante la pena y ante el dolor. Final Rescue Again inicia con unos sintetizadores que es imposible que no nos haga recordar a lo hecho por Beach House, y prosiguen de una manera sinuosa y abren paso para unas notas de taciturno piano, y para que se prolongue luego la viola de Ellis de manera muy desgarradora y dramática, ¿no? Otro tema muy, muy sentido de este álbum. Conversion es un tema que justamente habla de la conversión, de ese cambio que experimenta el ser humano para mejora. Y se inicia con una sonoridad sombría, triste, muy minimalista, pero casi sobre la mitad comienza a impulsarse una caja de ritmo, y sobre esta el coro gospel comienza a iniciar su estallido. Y creo que también pudo sobrado ser parte de su anterior álbum, el Ghost, hacia la estratosfera, y comienza a cambiar el ambiente. Un tema en donde también podemos sentir a un Nick desgarrador, pero a la vez una tonalidad de esperanza, donde tras esa mutación de la persona, finalmente él llega a decir, you are so beautiful, you are beautiful, ¿no? Again, dice, o sea, nuevamente eres bello, nuevamente eres una buena persona, por decirlo de una manera, ¿no? Puedes traspasar toda esa pena y ese sufrimiento con una sonoridad que a veces coquetea o roza con el ambient music. En Conversion, también sobre la mitad, también la flauta de Ellis es otro elemento que impulsa y gira el tema hacia otra ambientación. Y Nick vuelve a repetir esta sensación redentora, ser tocado por el espíritu, de ser tocado por el fuego. Y estas son connotaciones religiosas, tiene que ver textos bíblicos. Por ejemplo, Jesucristo en algunos pasajes, él menciona, ¿no?, que el que no naciere del agua y del fuego, del agua y del espíritu, no puede heredar el reino de Dios, o no puede alcanzar la redención. Y Nick acá menciona esto. Al final, con sus fraseos, comienza a exclamar, toca el espíritu, toca la llama. Prosigue Seven Horses con su sonoridad entre sinfónica y etérea, y nos muestra un canto muy abatido y penoso de Nick. Los sintetizadores y los teclados, vamos a decirlo de una manera apenados, van sucediéndose hasta que adquieren rasgos etéreos o así cósmicos, para regresar finalmente a su sonoridad inicial. En Long Dark Night, la melodía es construida a base de piano y de una guitarra acústica. Y durante el trayecto de esta canción, en la lírica se deja escuchar un Nick que eleva, no sé si las plegarias a un señor. Entonces se estará refiriendo al Señor. Pero son varias veces, he contado como 3-4 veces durante el álbum que menciona al Señor. Bueno, aunque Nick ya esto lo ha hecho en otras oportunidades. Pero aquí él menciona de que uno debe estar preparados para ese largo anochecer de dolor. Ese que quizás
tuvo él que experimentar tras la pérdida de su hijo Arthur, ¿no? Me imagino esas noches sufridas con su esposa y tener que comulgar con la pena, con el sufrimiento y el duelo. Y este tema habla justamente de eso, de cómo comulgar con esa prolongada noche de tristeza en la que muchos vamos a pasar, producto de las tragedias y las adversidades de esta vida. Oh, wow, wow, es el tema más experimental de Wild God. Y justamente es el que Nick rinde un homenaje a su ex compañera y colaboradora Anita Lee. Inclusive inserta un audio de una conversación que data del 2019. Y lo peculiar de este tema, que es la primera vez que en la obra de los Backseats se filtra el autotune, ¿no? Un elemento sonoro tan odiado y también tan amado por muchos, ¿no? Que crea bastante controversia, pero lo usa de manera efectiva para darle un toque simpático a este tema. Quizás el tema que se sale un poco del cuadro de lo que venimos escuchando a lo largo del disco. Cierra finalmente la bellísima As the Water Covered the Sea. Es un tema precioso que se inicia con una sonoridad, valga la redundancia, preciosista, onírica, que de verdad te impulsa a pensar solamente en cosas bellas. Y sobre el final, bueno, hace su última aparición el coro gospel para cerrar con euforia y sellar con broche de oro esta magnífica obra. Las letras de las canciones de Wild God deben ser de las más cortas que Nick Cave haya creado. Si nos podemos a comparar con los textos compuestos, por ejemplo, para el álbum Dick Lazarus Dick, donde encontramos un booklet de 18 páginas conteniendo puros textos de canciones, de verdad hay una gran diferencia. Pero para nada estamos tratando de decir de que la creatividad de Nick se haya reducido, sino todo lo contrario, o no todo lo contrario, sino creo que es cada vez ha sido más efectivo con dar su mensaje. Ya no ha buscado refugiarse en pasajes o narrativas tan surrealistas o tan complicadas. Esta vez su mensaje es más directo, es más momentos crudos y es más las emociones las transmite con mayor transparencia, ¿no? Una mayor sinceridad. Tenemos textos cortísimos, por ejemplo el tema The Water Covers the Sea tiene solo una estrofa. Otros como Final Rescue Attempt solamente son 3 estrofas y sus coros, ¿no? Cosas que si rebuscamos nuevamente la lírica de Nick Cave a través de su historia compositiva y discográfica, de verdad no hay punto de comparación. Ese es de los textos más cortos que Nick haya creado. Comparamos la extensión de los textos de Wild God con el Dick Lazarus Dick, porque casi tienen la misma cantidad de canciones, ¿no? Dick Lazarus Dick tenía 11 canciones y Wild God contiene 10, ¿no? Casi por ahí va, pero es una monstruosidad de texto la que tiene el Dick Lazarus Dick. Ahora vamos a nuestro acostumbrado unboxing. Bueno, el disco me vino así, con con esta funda externa ya, y con la etiqueta acá que dice, ¿no? Nick Cave and the Backseats. En un comienzo me dio la ilusión cuando vi el disco en redes sociales, en otros canales, que este era un alto relieve. Y yo dije, uy, voy a palpar y tocar el alto relieve. Pero lamentablemente al llegarme mi copia, me di con la grata sorpresa que no es así. Es un efecto el dibujo. Ok, vamos a verlo. Ahí está, Wild God. ¿No?
han creado esa sensación del alto relieve, pero no está en alto relieve. Es un cartón durísimo, muy duro el de la funda y muy grueso. ¿Sí? Acá están las letras del tracklist, de los 10 temas que contiene Wild God. ¿Sí? Miren el grosor. Esa quizás es la desventaja de este disco. No me gusta de que no puedo meterlo acá porque está muy apretado, ¿no? Creo que el cartón sea duro hace de que no sea tan flexible que se abra. Y eso complica meter el disco. Por eso no lo estoy poniendo ahí, porque más es lo que voy a ensuciar esta parte que les voy a enseñar, ¿no? Que es la funda, ¿no? O el inserto. Bueno, está hecho de un papel que son de aquellos que basta que nuestro dedo esté grasoso, se quede marca la huella y la insertamos. Pero bueno, ahí está esa foto, un Nick imponente y serio. Y acá están las líricas de las canciones. ¿Ya? Acá está, ¿no? El disco. Una manera muy minimalista y sencilla. Nada del otro mundo. Lo que es del otro mundo es la parte musical del disco. Eso sí es de otro mundo. ¿Ok? Bueno, así es este registro, ¿no? Wild God. Una presentación sobria, pero directa e impactante. Wild God, yo creo que es también la percepción que tiene Nick hacia una divinidad, hacia Dios, la figura que él ve que nos juega con todos estos sentimientos y con todas estas experiencias que finalmente nos ayuda a completar nuestra etapa como ser humano, como alguien salvaje en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que a punta de dolor, a punta de pena, a punta de vicisitudes, nos quiere transformar en mejores personas. A este sentimiento final de ser humano procesado y completo le denomina gozo. Es el gozo que creo Nick Cave quiere describir, que es el que debe buscar el ser humano y que para ello sí o sí va a tener que pasar por las penas de la vida y tener que afrontarlas, y solo así podrá llegar el ser humano a ser alegre y a ser feliz. Y Nick dijo que justamente este es un disco que denota alegría, es un disco para transmitir alegría, para transmitir esperanza, para transmitir gozo. Pero si revisamos bien la lírica, eso viene tras sufrimiento y tras pesar y tras redimirnos de ello. Para mí, este disco de verdad es una de las mejores obras del catálogo de Nick. Es un disco extraordinario. Quizás al comienzo un poquito me costó tiempo, algunos momentos asimilarlo y acostumbrarme a un sonido, porque no suena a otras cosas que lo que ha hecho los Bad Seed. Si bien está ese coro gospel que lo trabajaron en el Laboratory Blues, pero es de una manera diferente. No es algo similar a lo de aquella época. Es algo transformador, ¿no? Y uno puede sentir en la interpretación de Nick y en las líricas de él esa comunión de experiencias por las que uno también ha pasado. Uno puede sentirse claramente identificado con ello. Es un disco de verdad, vamos a decirle, sanador y redentor. Desde ya creo que es uno de mis candidatos a discos de año, tras haber escuchado otras producciones, y nos lleva a considerar, pues, a seguir considerando a Nick como uno de los grandes compositores, letristas y una de las leyendas y de las deidades vivas del rock. O sea, cuando muera Nick Cave, de verdad yo creo que ya ¿quién más no va a quedar con nosotros, ¿no? Y que él
a la edad que tiene, ya cerca a los 70 años, siga mostrando una energía y una vitalidad y una bestialidad sobre el escenario única, ¿no? Creo que pocos artistas pueden jactarse de ello, ¿no? A esa edad transmitir tan bestialidad y energía sobre un escenario, de transmitir tantas emociones como él. Bueno, y hasta aquí nuestra reseña y comentario de Wild God, que como han visto nos ha gustado bastante. Y conmigo será hasta un próximo episodio. Entonces, nuevamente te repito, si te ha gustado el programa, dale like, puedas suscribirte a él y puedas compartirlo. Nos estamos viendo.